Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Los 8 vientos mundanos, segunda parte. Elogio y crítica, reconocimiento e irrelevancia. Hola a todas, espero que este episodio os encuentre bien donde sea que estéis, cuando sea que nos escuchéis. Lama, no sé si... yo creo que lo hemos comentado, pero ¿sabes que nos están escuchando desde Sudamérica? ¿Qué dices? No, pero que igual solo son 2 personas, probablemente las 2 mejores personas del mundo. Qué casualidad, ¿no? Pero me parece bastante fuerte. No, me alegro. La gracia precisamente de hacer este formato de charlas es que lleguen lo más lejos posible, ¿no? O sea, que es exportar la realidad de Virupa, como decíamos en los primeros episodios de nuestras conversaciones, tan lejos como sea posible, por si a alguien le parece estimulante, interesante, y por si sobre todo alguien decide empezar a transformar su mente y hacerse responsable de su realidad. Así que me alegro. Sí. No, me parece, o sea, como quién nos lo iba a decir. Yo, pensad que, que Lama y yo nos conocemos desde los 15 años. Yo tenía 15, tú tenías 16, y no sé qué hubiéramos pensado si alguien nos hubiera dicho que años más tarde estaríamos aquí, como grabando nuestras conversaciones sobre la vida, y que nos escucharían como personas que conforman, ¿no? Como que están más lejos de nuestro círculo de amigos, y que tú además serías un lama, lo cual es bastante fuerte, y yo, pues sería una persona un poco más maja de lo que era entonces, lo cual es muy fuerte también. Aprovecho esto que estás diciendo para matizar lo que todo el mundo seguramente piensa desde hace muchos episodios, es que esto no es ningún tipo de charla. O sea, a duras penas dices nada tú. Y, pero... esto es verdad que no refleja la realidad de nuestras conversaciones fuera de... Soy una turras. Porque normalmente eres bastante turras. Tiene una razón de ser. No, pero lo digo porque la gente va a decir, no, siempre dicen que es un diálogo y que es una conversación, y en realidad no lo es. Y es verdad. Yo hago lo que me dice Gloria, y Gloria me dice que hable tanto como sea posible y que llene una hora mínimo de contenido, pero que lo sepáis, soy consciente de ello, y ojalá pronto la cosa se gire y sea yo quien le haga preguntas a Gloria, y Gloria te pueda enseñar todas sus altísimas opiniones infundadas, innecesarias, sobre la vida. No, en serio, irrelevantes. Que quede claro, yo soy consciente de que esto no es un conversatorio, esto es yo dando la turra. Bueno, a ver, mira, me va bien que lo digas porque sí, que puede llamar la atención, y además esta cosa del diálogo, que el diálogo implica a 2 personas, que claramente estamos aquí 2, pero alguna vez sí alguien ha dicho, ay, ¿por qué no hablas más? Tal. Bueno, básicamente porque yo estoy hablando con mi maestro, entonces entiendo que haya que hacer algo que sea agradable o catchy para la gente y tal, pero yo egoístamente también aprendo mucho de estos encuentros, ¿no? Entonces, para mí esto dentro de un marco espiritual, que es en el que se dan estas conversaciones, estar dando mi opinión, pues a mí me interesa bien poco, ¿no? O sea, me interesa mucho más poder aprender de ti, que para eso tenemos una relación espiritual, ¿no? Y efectivamente, como tú muy bien dices, en casa y en general por la vida, soy una chapas y siempre estoy opinando mucho de todo cuando no me lo piden, hasta el punto que tenemos un código contigo que... Esto viene de Midrolin Kadro Rinpoche, que es una gran maestra. No acuñé yo este término, sino que es ella, que es las grandísimas opiniones innecesarias o OI en corto. Entonces a veces, Lama, cuando estamos así en grupo y tal, y además como yo soy expansiva, ocupo espacio, eso, ¿no? Como doy mi opinión como en cuanto puedo, Lama dice OI.
Y entonces yo entiendo que digo, vale, revísate. No, o sea, la mayoría de los casos, efectivamente, cuando dices que es una OI, estaba dando una opinión innecesaria, es decir, que nadie me había pedido. Es de los códigos que más ha sobrevivido, que más efecto tiene en ti, es cierto. Quiero decir que rápidamente ¿no? activas la introspección y dices, es cierto, es una opinión absolutamente innecesaria. Es que es verdad, ¿eh? No es gloria esto, yo también lo hago muy a menudo y todo el mundo lo hace. Miraos, continuamente estáis dando opiniones innecesarias y esto, digamos, va generando más y más ruido en nuestra mente y nos quita energía de otras cosas más importantes. Igualmente, es en este formato, decías como, bueno, así puedes hacer de maestro, aprendo de ti y tal. Sí, pero es en este formato, es en lo formal. Luego, como en el día a día, el 80% del espacio lo ocupas tú, soy yo que aprendo de ti normalmente. O sea, si yo llego a ser algo en mi vida medianamente interesante es porque te he tenido entre otra gente, pero a ti durante muchos años dando opiniones innecesarias y ocupando el espacio. O sea, eres mi libro, eres mi lectura continuada, eterna. Wow. ¿No? Es como la inspiración. Por suerte también tengo otros maestros. Pero en realidad, ¿no? En el día a día, lo que marca la diferencia, ¿no? es la exposición a la que estamos sometidos, ¿no? Y bueno, nos escogimos hace tiempo, entonces, pues bueno, está bien. Sí, estoy pensando, ¿cómo me tengo que tomar esto? Bien. Digo, ¿es un halago? ¿Es un halago? ¿Es una crítica? No, por el tema que vamos a tratar hoy está muy bien. A ver... No, vamos a hablar del elogio, la crítica. Ya eres como... Cómprame el elogio. Sí. Bueno, pensaré en ello. No, es verdad que ocupo mucho espacio, pero claro, y aquí en el podcast no lo parece. Pues es mentira, total. Aquí me hago la comedida, ponemos voz de podcast, pero todo es absoluta falsedad, ¿no? Dicho esto, ¿yo qué te iba a decir? Bueno, que estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Que igualmente. Eso, te decía, ¿te imaginas que nos hubiéramos visto cuando éramos adolescentes? Nos dicen, vais a hablar de estas cosas, vais a hablar de cosas budistas. ¿Sabes? Como nos lo hubiéramos creído. Bueno, no lo sé. Sí. O sea, de alguna cosa, ¿no? Hubiéramos hablado. Sí, es que siempre hemos estado hablando, es que hemos tenido conversaciones muy largas, tú y yo, en general. Sí. Bueno, en todo caso, es muy ilusionante saber que esto que estamos haciendo excede los límites de nuestra casa, que abre diálogos en sitios donde no lo hubiéramos imaginado nunca. Y bueno, y también ojalá que este diálogo os llegue en un momento oportuno, que significa kairos en griego, o en un concepto similar en tibetano que es tendrel, que sería la suma de unas causas y condiciones propicias para que se dé el fruto del Dharma o de la lucidez, de la compasión. O dicho de otra forma, ¿no? O sea, que ojalá este episodio os encuentre y os haga un poquito de abrigo y de brújula. Entonces, bueno, la presentación ha salido como en un orden rarísimo. Él es Lama Nolbu, maestro residente de Casa Virupa, un centro de retiros y meditación budista no monástico en Barcelona. Y yo soy Gloria Cajigal, miembro de la comunidad, cofundadora, bueno, y aquí estamos. Si nos vais siguiendo, sabréis que de hecho el último episodio lo tuvimos que partir. Bueno, igual no os disteis cuenta, pero sí, nosotros mientras lo estábamos grabando dijimos, vale, esto hay que cortarlo porque estábamos alargando la conversación. La idea pues era abordar los 8 dharmas o los 8 vientos mundanos, que son 4 pares de factores, de conceptos que movilizan nuestra existencia. La mayoría de cosas que hacemos las podemos leer en clave o desde esa clave, ¿no? De los 8 dharmas mundanos. Y los que vimos la semana pasada son el hecho de estar buscando el placer y evitando el dolor, y ansiar la acumulación y escapar de la pérdida. Y esta semana nos vamos a enfocar en querer el reconocimiento y temer el ser insignificantes o irrelevantes, y
buscar, perseguir, ¿no? Ansiar las alabanzas o los elogios y rehuir las críticas. De hecho, tradicionalmente, ahora ya no recuerdo si lo decía en el episodio anterior, pero tradicionalmente no sé, yo la mayoría de enseñanzas en las que me he expuesto sobre este tema o cuando he leído sobre este tema, normalmente se habla se dice fama e infamia, ¿no? Y entonces hay un maestro que ya cité, que es Ethan Nichtern, que dice que, bueno, que cree que esta traducción pues, que da un poco de pie a, no dice a confusión, pero que en realidad tiene más sentido si lo traducimos por búsqueda de reconocimiento y miedo a la insignificancia, y eso me parece muy acertado porque hoy, de hecho, podríamos decir que Donald Trump, ¿no? Es una persona infame, al menos para muchas personas, pero que precisamente se lucra de eso, ¿no? O sea, como el ser odiado o el ser que hablen mal de ti, ¿no? Es mejor que hablen mal de ti que no digan nada. Es algo que en nuestras sociedades es bueno, ¿no? O sea, o para ciertas personas o colectivos o lo que sea, pues parece que es mejor eso, que te detesten y que hablen de ello, que no digan nada. De hecho, la extrema derecha, estoy pensando ahora, ¿no? La extrema derecha, o dejemos de utilizar eufemismos, ¿no? El neofascismo, los partidos y grupos neofascistas se benefician mucho de esto. Es decir, que prefieren, o ya les va bien, que se les critique, pues ya sea porque son corruptos, o bueno, porque hay casos de corrupción, o pues por alguna barbaridad que han dicho, que se hable bien de ellos, por lo tanto se hablaría muy poco de ellos, ¿no? Si fuera así. Entonces prefieren eso, ¿no? Como compartir a partir de la aversión, del desagrado, que ya saben que generan y que eso de hecho les visibiliza, ¿no? Y es una estrategia que utilizan mucho, y ahí pues he visto algunas personas que generan creadoras de contenido que se posicionan pues como en la lucha, ¿no? La resistencia neofascista, para que no comparten explícitamente pues según qué influencers, ¿no? de esta rama y tal, porque saben que si comparten lo que hacen, pues entonces se visibiliza, se viraliza mucho más, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al tema. Aquí de lo que vamos a hablar es esto, ¿no? Como de esta necesidad de ser elogiadas en todo lo que hacemos, o quizá no es en todo lo que hacemos, pero que nos encanta, ¿no? Que nos digan cosas bonitas, lo bien que hacemos algo y demás, lo muy poco que nos gusta que nos critiquen. Sí, o sea, es como algo que creo que nos podemos sentir todas reconocidas en esto. No hace falta tener una profesión creativa o tener un cargo de responsabilidad en el que por lo tanto una pueda ser aparentemente más susceptible a las críticas, como para saber que todas en nuestras esferas relacionales, profesionales y demás pues estamos tratando de evitar la crítica o no nos gusta nada que nos critiquen. Y luego pues esto, ¿no? Esta necesidad de que nos reconozcan, de ser alguien, ¿no? Y por lo tanto temer la insignificancia o la irrelevancia, ¿no? O sea, nos aterra no ser nada para nadie. Hay una estocada a nuestro orgullo muy fuerte, ¿no? Que no toleramos cuando o bien nos critican o bien parecemos ninguneadas, parece que no somos nadie, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Hoy como texto he seleccionado un fragmento de Séneca, un filósofo estoico que escribía, bueno, es una maravilla como escribe Séneca, y entonces en realidad es un fragmento sobre la brevedad de la vida, un texto publicado por Acantilado, que habla más bien o sobre todo sobre la muerte, la impermanencia y demás, pero bueno, creo que aquí hay algunas de las reflexiones que hace Séneca que pueden ser útiles para el episodio de hoy. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se ha portado con generosidad. La vida, si sabes usarla, es larga. Pero a uno lo domina la insaciable avaricia, a otro el afán de ocuparse en quehaceres superfluos. Uno se impregna de vino, otro se adormece en la inacción, uno se fatiga con la ambición siempre pendiente de los juicios ajenos. Otro, metido de cabeza en la pasión de comerciar, recorre todas las tierras y mares a la redonda con la esperanza del lucro. A algunos los atormenta la pasión de la milicia, siempre pendientes de los peligros ajenos o ansiosos por los suyos.
Hay a quienes consume, en servidumbre voluntaria, el culto ingrato a los superiores. A muchos les absorbe el sentimiento de la fortuna ajena o la queja por la propia. A la mayoría, que no persigue nada determinado, la ligereza vaga, inconstante e insatisfecha de sí misma la precipita a nuevos planes. A algunos nada les gusta como meta, pero abrazan el destino del embotado indolente, de modo que no dudo de la verdad de la aseveración, dicha a modo de oráculo del máximo de los poetas. Es exigua la parte de vida que vivimos. En verdad, todo el espacio restante no es vida, sino tiempo. Les surgen y acosan los vicios por todas partes, y no les dejan levantarse ni elevar los ojos para el discernimiento de la verdad, sino que los aplastan inmersos y hundidos en la pasión. Nunca pueden volver en sí. Cuando, por ventura, les sobreviene cierta quietud, ellos, semejantes al mar de fondo donde perdura el oleaje después del viento, se agitan sin descansar jamás de sus pasiones. ¿Piensas que hablo de esos cuyas desgracias son patentes? Fíjate en aquellos cuya felicidad se acumula, les agobian sus bienes. ¿A cuántos les pesan las riquezas? ¿A cuántos les pesa sangre, su elocuencia y preocupación cotidiana por ostentar ingenio? ¿Cuántos palidecen en sus continuas pasiones? ¿A cuántos no les queda libertad, rodeados por la multitud de su clientela? Fíjate en todos estos, del más bajo al más elevado, este apela, aquel comparece, ese prueba, aquel defiende, el de más allá juzga y nadie está por sí, cada cual se consume por otro. Pregúntate por esos cuyos nombres se conocen, verás que se distinguen por estas señales. Ese es servidor de este, y este lo es de aquel. Ninguno lo es de sí mismo. Así que dan ganas de argumentar a una multitud de ancianos. Vemos que has llegado al extremo de la edad humana. Gravita sobre ti el 100º año o más. Venga, haz recuento de tu edad. Calcula cuánto de este tiempo se ha llevado el acreedor, cuánto la amiga, cuánto el rey, cuánto el cliente, cuánto los pleitos conyugales, cuánto la sujeción de los esclavos, cuánto el vagar oficioso por la ciudad. Añade las enfermedades que nos causamos nosotros mismos y el tiempo inutilizado. Verás que dispones de menos años de los que cuentas. Haz memoria de cuánto estuviste seguro de tu propósito, cuántos días se desarrollaron como los habías programado, cuánto dispusiste de ti mismo, cuánto permaneció tu rostro inmutable y tu ánimo indemne, qué has hecho en tan largo tiempo, cuánto saquearon tu vida sin que sintieras la pérdida, cuánto se llevó el dolor en vano, la alegría estúpida, el ávido deseo, los cumplidos, y qué poco ha quedado de lo tuyo. Comprenderás que mueres antes de tiempo. Bueno, esto es un fragmento maravilloso que se extiende. Me he contenido hoy porque el episodio pasado os metí una chapa con lo de Ivan Illich y luego dije, pero esto es larguísimo y un poco tostón. Lo hubiera seguido, pero bueno, ya hablaba más de la muerte y demás. Es una maravilla, muy, muy recomendable. De hecho, creo que, sobre todo si ya tenéis bagaje budista, que hay muchas cosas en común con esta propuesta que hace Séneca desde el estoicismo. Hay muchas, ¿no? Como somos tradiciones amigas. Lamentablemente también el neoliberalismo, disculpad, y estos gurús, pseudogurús del hazte a ti mismo, no sé qué, no sé cuántos, se apropian de estos sabios increíbles que eran los estoicos. Es como, bueno, pues hay que estar siempre alerta o vigilantes para que saber defender o saber blindar la sabiduría antigua de estos vampiros, ¿no? Pero bueno, dicho esto, veis este fragmento de texto, creo que expone, ¿no?, por distintos ángulos, pues esta búsqueda de reconocimiento constante. Hace poco un estudiante de Casa Virupa decía que en un retiro se había visto como un vampiro de reconocimiento, como que siempre estamos al acecho de ocupar espacio, de ser alguien singulares, ¿no?, como especiales. Entonces, bueno, pues Lama, si puedes hablar un poco, vamos a empezar con el primer par, que sería la necesidad, querer ser elogiadas, alabadas, y tener miedo o no querer ser criticadas. ¿Por qué nos pasa? Y no sé, lo que quieras comentar. Estos últimos dos pares, desde mi punto de vista, en términos de cuando vemos cómo nos afecta el egocentrismo y cómo nos atraviesa y cómo vivimos con esta ilusión autocentrada, desde esta ilusión autocentrada, me parece que son importantes casi al mismo nivel, es decir, miraría tanto unos como otros de manera casi indistinguible, porque
Son como la misma, lo mismo escalado diferente, ¿no? Es decir, la relevancia o el reconocimiento, ¿no? El elogio, la crítica o la voluntad de marcar la diferencia, de generar un impacto, está un poco entremezclado, ¿no? A menudo, o el miedo a no ser nadie, o el miedo a recibir críticas también, ¿no? Entonces, aunque vamos a separarlos, sí que me gustaría al menos puntualizar esto, ¿no? Que son como la misma escala, hay dos escalas diferentes, perdón, de un sentir similar a nivel como de defensa de la identidad, ¿no? Entonces, nosotros seguramente como practicantes, como en la comunidad, por ejemplo, o con la gente que está más cerca de este mandala, de este círculo de practicantes y de convivientes, ¿no? Seguramente el reconocimiento es el factor que más a menudo estamos teniendo en cuenta o al que más alrededor del cual hay más alertas, ¿no? Entendemos el reconocimiento como esto, la necesidad de que la otra te mire y te haga más tú tan solo por el hecho de reafirmarte, ¿no? Y esto en realidad es la base de esta segunda parte de los dharmas mundanos. Como decíamos en la primera parte, hay una reafirmación del ego todo el rato, hay una necesidad de mantener una mentira, de que somos una cosa que no somos y por lo tanto necesitamos invertir, ¿no? Pues eso, en placer o en acumulación, y en este caso es una cuestión social, es una cuestión identitaria igual. Somos en tanto que lo social, ¿no? Somos porque nos están reconociendo, somos porque la otra nos mira y nos ubicamos, ¿no? Nos situamos. Entonces, algo que podría parecer poco problemático lo es porque cualquier necesidad fundamentada en una mentira acaba convirtiéndose en una trampa eterna, ¿no? Vamos a estar todo el rato necesitando un reconocimiento que, como pretende fundamentar algo que no existe, que es que existimos, ¿no? Va a ser siempre insaciable. La mirada de la otra jamás nos va a saciar. No va a ser nunca suficiente. El caso que nos den las demás, la sensación de seguridad, la sensación de estabilidad, la sensación de confort, la sensación de tranquilidad o la sensación de casa, de hogar, o la sensación de aventura, o sea, todo lo que dependa de la mirada de la otra siempre va a ser insuficiente e insatisfactorio, porque es llenar un pozo sin fondo, ¿no? Un saco roto, ¿no? Entonces va a ser siempre incesante, ¿no? Entonces aquí ya está, o sea, ya se ha generado la tragedia, no vamos a estar jamás satisfechas, no nos va a parecer nunca suficiente y por lo tanto vamos a exigirle más y más a la otra, si no vamos a estar cada vez más y más tristes nosotras mismas porque no nos sentimos plenas, ¿no? Entonces la base del movimiento del ego y del egocentrismo cuando se refiere a la necesidad de elogios o a la necesidad de reconocimiento se establece en esa insaciabilidad. Por lo tanto, estamos condenados a que nos haga sufrir, ¿no? La relación con la otra si es desde la necesidad de elogios y reconocimiento. Elogios además significa, o sea, depender de los elogios además significará estar continuamente dependiendo de la aprobación y la valoración de la otra. Ya no solamente que te sitúe, que es lo fundamental, y lo que decía antes será siempre insatisfactorio, porque no nos sitúa jamás del todo, porque no es posible situarnos, porque no existimos de manera inherente. Entonces, pero aparte necesitamos que nos sitúe en unos términos o acabamos necesitando que no se ponga en peligro los rasgos identitarios a los que nos hemos apegado. Es decir, si creemos que hay algo que hacemos bien o hay algo que
nos gusta, o hay algo que es importante, o hay algo que nos define más que otra cosa. Todo eso va a estar siempre más expuesto a la fragilidad, ¿no? O sea, habla de nuestra vulnerabilidad en la exposición, porque vamos a estar siempre queriendo que nos reafirmen todo ese sesgo y toda esa elección, todo ese juicio, ¿no? Queremos que nos digan que sí, que hacemos bien lo que nosotros nosotras creemos que hacemos bien, que tiene sentido lo que nosotras creemos que tiene sentido, que es verdad lo que nosotras creemos que es verdad, y en eso se basa el gesto de proteger el elogio. Es que queremos que nos confirmen en positivo, ¿no? Igual que no queremos que nos saquen de esa sobreidentificación, y nos aterra que nos digan que estamos haciendo algo mal, o que eso que nos gusta no tiene sentido, o que estamos equivocadas, etc., ¿no? Entonces vamos a estar blindando el ego y nuestra dimensión autocentrada, siempre protegiendo lo que hemos decidido que sí, ¿no? Nuestra confirmación de la identidad, del mundo y de las cosas, y siendo por tanto vulnerables a sentirnos mal, contrariadas, ofuscadas, aún más insatisfechas cuando eso que hemos decidido que sí se encuentra con la otra y la opinión de la otra, que o sea, difícilmente va a encajar con lo que nosotros queremos, ¿no? Y por lo tanto estamos condenadas a estar pues contrariadas y sufriendo, porque continuamente vamos a recibir críticas, ¿no? Y se va a poner en jaque nuestra afirmación del mundo, y vamos a no recibir elogios de aquello que necesitaríamos, ¿no? Según nuestra creencia endeble de lo que es la realidad, para seguir reafirmando nuestra identidad. Claro. Y entonces esto tiene que ver con una frase que dice Chogyam Trungpa Rinpoche en Atravesar el materialismo espiritual, que por cierto es un libro que hemos reeditado, bueno, vuelto a traducir y reeditado y publicado recientemente desde Ediciones Virupa, y que es un must, o sea, un más dicho en español, en castellano, un imprescindible de vuestra biblioteca espiritual, de verdad. Chogyam Trungpa Rinpoche, Atravesar el materialismo espiritual. Pues él dice que algo así como que debemos ser un grano de arena. Y me parece una imagen preciosa. Me imagino un granillo de arena ahí en medio del, no sé, del desierto, o de una playa gigantesca. ¿Y por qué nos da tanto miedo? ¿No? O sea, porque es una imagen que es bonita, pero a la vez es inquietante, ¿no? O sea, pero entiendo que es inquietante desde el paradigma del ego, ¿no? O sea, que si yo digo, ay, qué bonito sería ser un grano de arena, ¿no? Y hay algo que inmediatamente se pone a la defensiva en mí misma, ¿no? Como diciendo, no, tú no eres un grano de arena, ¿no? O sea, eres mucho más que ese grano de arena. Entonces, bueno, si lo puedes explicar un poco, ¿qué te parece esto? En la línea de Trungpa Rinpoche, cuando habla de la causa de todo este sufrimiento, que es esta confusión fundamental, la explica diciendo, o sea, como la ignorancia primordial, ¿no? La explica precisamente como un gesto desesperado de nuestra mente de querer fijar. Entonces, cuando fijamos, lo que estamos haciendo es establecer unos parámetros, un marco de referencias para poder... es como que nos abruma la realidad tal y como es, y entonces necesitamos inventarnos una alternativa que es mentira, que es falsa, pero que por lo que sea al propio sistema mentiroso le mantiene como en un estado de menos alerta, ¿no? Esto es algo que para desarrollarlo completamente necesitaríamos un rato, pero creo que como base puede ser interesante para ver precisamente que lo que nos pasa con nuestra identidad y con lo que somos y con lo que necesitamos destacar que somos en comparación o en contraste con las demás o con la otra,
precisamente busca eso, establecer un marco de referencias concreto, separado, distinto, ¿no? Suficientemente diferente, ¿no? Y ahí es cuando nos saltan, precisamente por ese mecanismo, tenemos unas alertas hipersensibles a todo aquello que nos pueda deshacer esa identidad, esos rasgos identitarios, ¿no? Todo aquello que es el típico caso, en la comunidad nos pasa, tenemos a dos gemelas, ¿no? Cualquier insinuación de que, ¿no? Pues son dos identidades que han tenido unas condiciones muy similares y fácilmente ¿no? se podría jugar esta cosa de, bueno, tanto monta tanto, ¿no? Sí. Como, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Y cualquier insinuación se nota que hay algo muy visceral, muy de fondo, de querer diferenciarse la una de la otra, ¿no? Y es ese miedo que está profundamente ligado con la ignorancia primaria, ¿no? Con esta confusión fundamental que empieza toda la liada, es querer ser muy claramente diferente. Entonces, la propuesta que hace el Dharma, y Trungpa Rinpoche mismo, no, de lo que se trata es de perder este tipo de cualidades identitarias, pero no haciendo como que de golpe desaparecemos y perdemos el criterio, que este es como uno de nuestros miedos irracionales, ¿no? Como que perdemos el criterio y que ya pues se nos puede manipular, ¿no? No, es que de golpe entendemos lo que somos y lo que hay, y por lo tanto se desprende la intensidad con la que estamos apegadas a nuestra propia identidad, ¿no? Es decir, entendemos que la vida va de algo mucho más amplio que nuestro propio cometido individual, ¿no? Hay algo muy, digamos, pobre, muy estrecho de pensar que en la vida lo importante somos nosotras, ¿no? Somos una misma, y que somos como la protagonista de nuestra película. Es una película, supongo que a estas alturas ya lo habréis visto, bastante aburrida o bastante poco interesante, ¿no? O sea, no digo que, pero que a menudo, si nos fijamos en realidad en cómo va la cosa, cuando solo se trata de nosotras, hay como el ambiente está muy empobrecido, ¿no? Pero cuando abrimos la mirada y entendemos que formamos parte, ¿no? Que somos contingentes, que formamos parte de una realidad interdependiente, que la película no solo nos tiene a nosotras de protagonistas, ¿no? Sino que también tiene a quien está delante, también tiene a quien no vemos, ¿no? Entonces, como que empieza a ganar interés la cosa, ¿no? Empieza a ser más estimulante, más amplia, más potente, ¿no? Es que es curioso porque realmente estaba pensando en estas experiencias de estados de alteración de consciencia que se pueden dar por diferentes vías, ¿no? Bueno, hay una obra, La mística salvaje, que habla de esto como desde eso, como distintos ángulos, puede ser desde el consumo de según qué sustancias. Bueno, en la mística salvaje se enfoca sobre todo en el acceso a estados alterados de consciencia más alternativos, ¿no? Pero, bueno, eso, algún consumo de según qué sustancias, evidentemente también con la meditación, con según qué prácticas espirituales. Yo creo que también incluso en algunos momentos que muchas hemos podido, bueno, vivir a lo largo de nuestra vida, incluso sin que hubiera mucha mediación conceptual, pues eso, en medio de, en una noche en la montaña, observando, ¿no?, la inmensidad del espacio, del cielo, que es lo que Freud, si no me equivoco, hablaba como este sentimiento oceánico. Bueno, estados de apertura en los que nos notamos más vinculadas al todo, ¿no? O en el que dejamos de estar en el centro y que son, de hecho, sumamente
bueno, como son momentos de sentido, Sí, ¿no? sí, y placenteros. de mucha paz. Sí, sí. Y es curioso como esto, que son experiencias tan potentes y significativas, y que, no sé, como que estén... bueno, que por el contrario tengamos una experiencia cotidiana Sí. muy reactiva, muy defensiva, Sí. muy pequeña, ¿no? Sí. O sea, yo mime conmigo y que hace Totalmente. tanto daño, ¿no? Pero esto es lo interesante, es que el hábito que tenemos es sobre defender esta identidad estrecha y pequeña porque no entendemos que haya una alternativa. Entonces, las tradiciones contemplativas como el budismo, claro, lo que plantean es tienes que ir entendiendo cómo trascender esta realidad estrecha y teniendo experiencias directas de el potencial de tu mente, que es mucho más amplio y que se basa en la interdependencia. Es decir, como reconocer tu mente es reconocer la interdependencia de los fenómenos, ¿no? Es reconocer que es como reconocer que somos más que lo que nos creemos ser, ¿no? Pero de manera seguramente ordenada para hacerlo estable. Total, Para hacer sí, estable sí, eso... esa experiencia. En cambio, con psicodélicos, por ejemplo, o teniendo alguna experiencia Arrebatos, ¿no? de amplitud y de conexión un poco de manera arbitraria, que no sabemos exactamente lo que a veces los cristianos, ya me perdonaréis, pero llaman la crida de Déu, ¿no? O sea, como una experiencia de absoluta conexión, de absoluta revelación, de absoluto sentido, de absoluta interdependencia y de sentido trascendental, ¿no? Como vemos que no va solo de nosotras, sino que va de algo que está más allá. Lo malo de eso es que puede ser muy confuso, porque lo puedes identificar como una experiencia que tiene un sentido concreto que no sabemos poner en un marco, y por lo tanto pues acabamos tomando decisiones raras debidas a esa experiencia, porque no sabemos cuáles son las causas y condiciones que la suscitan. O lo que en definitiva suele pasar es que no sabemos sostenerla, ¿no? Entonces lo que pretende el budismo es generar causas y condiciones para sostener esa experiencia. Y volviendo a lo que preguntabas, claro, es incómodo pensarnos desde el apego a nuestra identidad, a nuestros rasgos identitarios, es incómodo pensarnos como disueltas en algo más amplio hasta que tenemos la experiencia y entonces cambia radicalmente ¿no? Es como quien prueba la vida en comunidad de manera como sin tener las defensas puestas de este ego que se está sobreprotegiendo, entonces ve que ha probado un néctar del que no puede deshacerse jamás en la vida, ¿no? Como Bueno, en la vida en esta comunidad. No, en serio, o sea, como entender... Bueno, es que de golpe, o sea, a muchos niveles, logístico, económico, de economía social, de los afectos, ¿no? Cultural, o sea, es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace no exponernos a experiencias comunitarias? Yo es que no soy muy de comunidad, ¿no? Nos decimos a menudo, yo es que quiero mis límites, mi distancia, mi tiempo, no sé qué. Fijaos, es el ego sobreprotegiéndose. Necesitamos ser algo concreto y no podemos pensar cómo lo hacen 5 personas o 6 o 10 a la vez, porque entonces de golpe, ¿qué estamos perdiendo? ¿No? ¿Qué está en riesgo? Nuestra opinión tan importante, Gloria, nuestra opinión innecesaria, ¿no? De golpe no podemos opinar innecesariamente, ¿no? En mi casa sí. En tu caso sí, en tu caso en sí. Mi casa, digo. En Yo en mi casa puedo... Perdón, no, en tu casa sí, claro, mira, es precisamente, ¿no? No vayamos por ahí. No vamos por ahí. Pero bueno, como que, ¿no? Es como, es algo en construcción, pero si nos fijamos, suele pasar que que este tipo de defensas se asemejan, ¿no? Es no querer exponernos a realidades más amplias en la que se disuelve esta sobreprotección de la identidad porque nos da miedo, en realidad, perder algo. Nunca nos hemos preguntado exactamente qué es y cuando nos lo preguntamos nos parece ridículo, pero seguimos moviéndonos como desde esa creencia irracional, ¿no? Luego, evidentemente, esto lo que pretende cuando el budismo dice, oye, deja de ser una zanahoria o una cebolla o un puerro, métete en ese caldo y pierde ¿no? tu característica, tu gusto, tu sabor específico de zanahoria, de puerro o de cebolla para convertirte en el sabor del propio caldo, ¿no? O sea, entonces...
como que esto nos puede, decíamos, como generar como rechazo, pero al final el budismo todo el rato habla de que ese proceso de construcción de la identidad no sirve para convertirnos en seres, por una parte irracionales o por otra parte sin juicio y sin criterio, ¿no? Sino para precisamente conectar con algo que es mucho más amplio y por lo tanto que nos va a dar muchísima más lucidez. Y esto es algo que me gustaría que quedara claro. La propuesta que hace el budismo cuando dice, oye, no tienes que estar todo el rato sometida ¿no? Como a la sobre ratificación de tu identidad, no te está diciendo tienes que perder tu inteligencia. Al contrario, te está invitando a que ganes más inteligencia porque acercarte a la realidad que es a la interdependencia o al colectivo te hace ser más inteligente, ¿no? O sea, la sensibilidad del colectivo es una sensibilidad más inteligente, porque se asemeja más a lo que hay, ¿no? Y la capacidad de alguien que ha entendido eso, que se ha convertido, ha perdido su sabor específico de puerro para convertirse en caldo, entiende cómo a veces incluso puede necesitar volverse puerro, pero a veces también necesita volverse zanahoria o a veces necesita volverse patata, me explico, ¿no? Y esto creo que es importante porque precisamente nos da muchísima más libertad, ¿no? Y nos permite no estar encerrados en lo que en algún momento decidimos que formaba parte de nuestra personalidad, ¿no? Y esto es algo que en nuestra tradición hay un montón de ejemplos muy a menudo, ¿no? De maestros y de otro tipo de seres que como realizados que precisamente se manifiestan como hace falta, ¿no? Como la gente necesita, ¿no? Muchas veces basado simplemente en como basado nada más y nada menos que en un criterio compasivo, ¿no? Es como voy a ser zanahoria o puerro o patata si necesitas tú un puerro, una zanahoria o una patata, ¿no? Bueno, diciendo esto, que voy a hilvanarlo con algo que quería traer, que es que, bueno, tú ahora has estado hablando sobre todo de referentes budistas. Bueno, básicamente te has referido a esto, a casos de practicantes budistas, pero creo que tiene mucho sentido también que sepamos que a lo largo de la historia ha habido personas que han tratado de vivir de una forma como al margen de la lógica de los 8 dharmas mundanos, ¿no? Entonces, bueno, al final me voy a referir, por supuesto, a ejemplos del budismo y sobre todo el budismo vajrayana, pero aquí en nuestras tierras, en el Mediterráneo, también los hubo, ¿no? Hay un libro que es, bueno, a mí me parece muy divertido, no sé si es porque he estudiado filosofía y nos parecen divertidas cosas que son un poco aburridas a veces para la gente, pero tiene cosas que están muy guay. Hay un libro que es La secta del perro, vida de los filósofos cínicos, donde además de encontrar un monográfico muy completo y accesible sobre los distintos filósofos cínicos, que lo escribe Carlos García Gual, también podéis encontrar historias muy divertidas sobre ellos. El cinismo es una escuela de la antigüedad que creía que el origen de nuestros males son las convenciones sociales, ¿no? Entonces tratan de articular un modo de vida que sea lo más atípico, poco ortodoxo, ¿no? Que esté fuera de la norma, de la convención. Y vivían como perros. De ahí viene la palabra cínico, de hecho. No hay que confundirlo con el concepto de cinismo actual, ¿no? O sea, de hecho, nada que ver. Los cínicos como escuela filosófica o las cínicas, hubo algunas filósofas de esta escuela, no encajan con lo que entendemos por persona cínica, ¿no? Como descreída, misántropa, no. Pero bueno, hacían en la antigüedad, pues esta escuela lo que ellos hacían era trataban de vivir de un modo de vida, utilizar su vida como un ejemplo de su filosofía de vida. Entonces ellos decían, las convenciones sociales son el origen de los males. Entonces, bueno, pues vivían de forma provocadora, no sé, tenían sexo en las plazas públicas, vestían de cualquier forma,
Y hay un caso famosísimo, ¿no? Diógenes de Sinope, que es el más conocido y que era como eso, muy desacomplejado, bastante polémico. Y de él se dice, por ejemplo, que al observar una vez a un niño que bebía con las manos, arrojó fuera su zurrón, su copa, diciendo: un niño me ha aventajado en sencillez. Y también arrojó el plato al ver que un niño, como se le había roto el cuenco, recogía sus lentejas en la corteza cóncava del pan, ¿no? O sea, es como no necesitar nada externo para sobrevivir. Y una vez, al invitarle uno a una mansión muy lujosa y prohibirle escupir, después de aclararse la garganta, le escupió en la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo. Hizo Diógenes. En el budismo vajrayana, que nosotros practicamos, hay una figura muy parecida. Me hubiera encantado que se encontrara esta gente, ¿eh? O sea, mahasiddhas, cínicos. Todo es más o menos esto es durante toda posterior al periodo de la antigüedad, de hecho, también. Pero bueno, mahasiddhas, que eran hombres y mujeres que desafiaban la norma y lo preestablecido con sus vidas. Y un ejemplo muy claro es Virupa, que da nombre a nuestro proyecto, que era un monje que era altamente respetado, que tuvo una experiencia espiritual muy bestia, que lo transformó por completo y entonces hizo que, en vez de seguir las normas monásticas tradicionales, empezó a visitar tabernas, bebía grandes cantidades de vino. Bueno, un poco él lo que hacía era resquebrajar esta idea de persona espiritual y bueno, se le asocian pues unas historias pues muy divertidas en las que, ¿no? Es como que lo tendríamos por de todo menos espiritual, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de las historias de estos maestros, maestras y filósofos? Claro, pienso que es muy interesante el paralelismo que estableces, pero claro, como portavoz de esa tradición tengo que decir la diferencia entre Virupa y Diógenes, asumiendo que Diógenes no era un ser realizado, que podría ser que lo fuera, pero asumiendo que no, jugando a que no, es que Virupa podía escoger la forma, ¿no? Es decir, no dudaba de la forma en la que se estaba manifestando, sino que la forma en la que se manifestaba era por lo que decía antes, ¿no? Porque era la forma más adecuada para generar un tipo de impacto para quien estaba ahí delante y lo necesitaba. Es decir, Virupa no lo hacía por vivir más como de manera virtuosa o de manera más pura, ¿no? Para conquistar una especie de simplicidad absoluta, como sí que parece que lo hacía Diógenes, ¿no? Sino que estaba directamente en relación a la necesidad de quien estaba delante. La mayoría de situaciones extrañas o polémicas que se explican en las hagiografías de Virupa tienen mucho que ver con el efecto que hace eso en un reino, en un rey, en unas gentes, en la propia posadera. O sea, de golpe la gente en las historias de Virupa suelen acabar practicando meditación o haciéndose budista de alguna manera. Es decir, en términos, ¿no? de este contexto sería pues de golpe siendo más viviendo mejor, ¿no? Hay algo siempre en el budismo y en los personajes, los maestros y personajes budistas que están siempre en relación, su actividad en relación al efecto compasivo que ejercen las demás. Esto es importante, creo que es una diferencia importante. Pero más allá de esto, evidentemente, la base de este tipo de manifestaciones es que no están pendientes nunca de parte de este modo hábil de ayudar a las demás es romper los pactos sociales, ¿no? y las convenciones. En eso se asemejan totalmente a lo que proponías, ¿no? Porque esto nos ayuda muchas veces a nosotras cuando estamos cayendo en materialismos, ¿no? En esencialismos. Una visión extrema, errónea para el budismo es la de creernos que las cosas son lo que son, ¿no? Que esta mesa, que este micro o que este teléfono, que estos auriculares existen de manera inherente y son lo que estamos viendo. Y asimismo lo hacemos con
lo que nos parece justo, los valores, pues eso, el contrato social, ¿no? Lo que nos hace de golpe pues, convivir, de golpe va cogiendo cada vez más densidad hasta creernos que existe de manera separada, ¿no? Y esto es un gravísimo error desde el punto de vista del budismo que nos ata, nos condena a seguir perpetuando pues una vida parcial, que es una vida de sufrimiento, ¿no? Entonces nos ayudan este tipo de ejemplos a ver que no, que una mente libre, una mente liberada es una mente que puede seguir lo establecido, pero puede no seguirlo. Y ni siguiendo lo establecido, ni rompiendo las normas, va a sentirse, digamos, agraviada de ninguna manera, ¿no? O sea, ni jugando al juego, ni rompiendo el tablero, va a inmutarse lo más mínimo, ¿no? No le va a mover lo que piensen los demás, no le va a mover, y esto Khyentse Rinpoche lo dice de manera explícita, que es una mente liberada, sino en realidad una mente que ya no le importa la opinión de los demás. Pero a ese nivel, no porque no tengamos que considerar la opinión de los demás, porque precisamente para establecer como una convivencia sana tienes que escuchar la opinión de los demás, ¿no? Pero no somos esclavas de la opinión de los demás, o nuestra felicidad no depende de la opinión de los demás, sino que depende de nuestra propia capacidad de contactar y conectar con lo que hay y con la realidad. Y por lo tanto, a partir de ahí podemos conectar con las demás de manera mucho más sana y podemos entender desde dónde están opinando las demás, desde dónde está legislando ¿no? Las demás, y decidir si jugamos o no a esas normas, pero desde un criterio que ya no se basa en nuestra única supervivencia o en apuntalar nuestra felicidad como si estuviera separada del resto, sino un criterio que tiene en cuenta este bienestar colectivo o esta realidad que nos trasciende como individuos separados, ¿no? Mira, esto que dices me va súper bien para traer el último texto que quería citar. Es de Dzongsar Khyentse Rinpoche, que vincula muy bien los 8 dharmas mundanos y el materialismo espiritual. Creo que con todo esto que has explicado, las que no estén familiarizadas con estos temas lo podrán entender. Y dice así: en general, los seres humanos prefieren encajar en la sociedad siguiendo las reglas de etiqueta aceptadas y siendo amables, educados y respetuosos. Lo irónico es que así es como la mayoría de la gente imagina que debe comportarse una persona espiritual. Cuando vemos que una supuesta practicante del Dharma se comporta mal, sacudimos la cabeza por su audacia al presentarse como seguidora de Buda. Sin embargo, es mejor evitar tales juicios, porque encajar no es lo que persigue un auténtico practicante del Dharma. Pensemos, por ejemplo, en el gran Mahasiddha Tilopa. Su aspecto era tan extravagante que si hoy apareciera en la puerta de tu casa, lo más probable es que te negaras a dejarle entrar. Y no te faltaría razón. Lo más probable es que estuviera casi completamente desnudo, si tuviera suerte podría llevar algún tipo de tanga, su pelo nunca había sido introducido en el champú y sobresaldría de su boca una cola de un pez vivo. ¿Cómo juzgarías moralmente a un ser así? ¿Él, un budista? Pero se está atormentando a esa pobre criatura comiéndosela viva. Así es como funcionan nuestras mentes teístas, moralistas y sentenciosas. De hecho, funcionan de forma muy similar a las de las religiones más puritanas y destructivas del mundo. Por supuesto, no hay nada necesariamente malo en la moralidad, pero el objetivo de la práctica espiritual, según las enseñanzas del Vajrayana, es ir más allá de todos nuestros conceptos, incluidos los de la moralidad. Me parece un fragmento súper claro, que, como os decía, vincula en parte, ¿no?, estos 8 dharmas mundanos, pues la necesidad de encajar, que Khyentse Rinpoche señala y que, bueno, que nos moviliza, que hemos visto en este episodio hablando con Lama, y lo vincula con el materialismo espiritual, que es un concepto que adopta Chogyam Trungpa Rinpoche, eso, ¿no?, como que es utilizar las prácticas espirituales al servicio del ego, o también pensar que la espiritualidad es como encaja en un molde determinado, ¿no? De hecho, una manera muy rápida de explicar el materialismo espiritual es precisamente si fomenta los 8 dharmas mundanos. Y es muy fácil, ¿no? O sea, un tipo de espiritualidad que básicamente
busca aquello que es cómodo, que es agradable, o que te permite acumular cosas, sea conocimiento o sea lo que sea, o que te da un cierto, o que la haces para blindar ese reconocimiento, para ser alguien, ¿no? Esto es, y evidentemente que huye de todos los contrarios que he dicho, ¿no? Esto es una manera de definir, creo que una manera interesante el materialismo espiritual. Es más complejo porque también puede ser materialismo espiritual hacerse el mártir, ¿no? O el fakir, ¿me explico? Y asumir que la espiritualidad es penitencia, o que la espiritualidad es pues hacer un retiro muy exigente y muy duro. Pero para esto ya hablaremos en su momento de lo que es el materialismo espiritual. Bueno, de hecho es que la idea para el próximo episodio de los diálogos de Virupa es que lo grabemos en directo sobre el materialismo espiritual, y será en Barcelona. Aquí vamos a decir una fecha que en realidad no es la que va a ser. Finalmente, el evento va a ser el jueves 9 de enero en Barcelona. Bueno, y también se podrá ver online, así que, bueno, si os animáis a venir o a conectaros, pues mucho mejor, será más divertido seguro. Si sois suficientes o más de las que nos esperábamos, una opción es también alquilar un sitio más grande. Entonces, dependiendo del feedback que nos deis y pues eso, si mostráis interés e incluso os apuntáis directamente a la charla, entonces intentaremos que podáis caber todas y nos podáis escuchar en directo hablando del materialismo espiritual. Sí, podéis ya inscribiros en la web de Casa Virupa, en la página de actividades está ahí para inscribiros, lo vamos a colgar en la bio de Instagram también, y ahí os veremos, esperamos. En cuanto a las referencias de hoy, hemos utilizado Sobre la brevedad de la vida, de Séneca, también La secta del perro, Vida de los filósofos cínicos, de Carlos García Gual. He citado un momento La mística salvaje, de Michel Hulin, y de Dharma hemos utilizado un fragmento de No para ser feliz, de Songsar Khyentse Rinpoche. La verdad es que este libro está súper bien la primera parte, la segunda, si no estáis familiarizadas con el Vajrayana, no os vais a enterar de mucho, pero bueno. Y también, por supuesto, hemos hablado de Atravesar el materialismo espiritual, de Chogyam Trungpa Rinpoche, y como he explicado antes, podéis comprarlo en la web de Casa Virupa porque lo hemos traducido y editado de nuevo. ¿Y tú, Lama, qué nos recomiendas? Pues os recomiendo, ahora que ya no se pueden linkar en Spotify las canciones con los episodios, que antes nos iba muy bien, aprovecho y entonces recomiendo un vídeo que está en YouTube de Prabhati Baul, que es una yogini, una practicante de una rama que es, podríamos reducirlo a hinduista, pero en realidad es un poquito más complejo, que es la práctica del baul. Bueno, tiene raíces budistas, entonces me parece que viene al caso porque en este vídeo que os recomiendo, que pondremos el link, entiendo, en un sitio y en otro, en la descripción y en allá donde sea, habla de Busuku, como un Mahasiddha, Busuku Shantideva, como un Mahasiddha, y precisamente habla de cómo ir más allá a través de un canto de realización, como ir más allá de esta lógica dualista de la pérdida y lo que se gana, y cómo transitar a una realidad más amplia a través de un lenguaje poético y místico. Entonces, en este vídeo, Prabhati explica de manera muy vibrante y muy estimulante, viendo cómo en ella se encarna esta práctica, este principio de libertad y de haber trascendido al menos parcialmente la dualidad, cómo se ve en ella, cómo encarna esta práctica. Explica la historia de Busuku y la canta, como se hace en la tradición del baul, canta y baila esa doha, ese canto de realización de Busuku. Me parece que es precioso. El vídeo se llama, aunque lo pondremos en la descripción, se llama
Kahere, que es como la canción, como se llama la canción, Kahere, que es con K-A-A-H-E-R-E. Baul has Buddhist roots, y creo que os puede parecer bonito, estimulante e interesante. Bueno, pues muchas gracias, Lama, y gracias a vosotras por escucharnos. Cuidaos y cuidad mucho. Muchas gracias.